de Prensa con Gustavo Alegret. Bolsonaro y Trump se reúnen hoy en la Casa Blanca y afianzan su buena relación. ¿Qué esperar del encuentro? El presidente de China, Xi Jinping, de gira europea por Italia, Francia y Mónaco. ¿Qué busca el gigante asiático en el viejo continente? Guaidó toma el control de 3 sedes diplomáticas venezolanas en Estados Unidos. ¿Se debilita más el gobierno de Maduro? Y Filipinas se retira de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué lo hace? Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Club de Prensa, esta mesa de trabajo en el que vamos a analizar con nuestros invitados las principales cuestiones de la actualidad, las que escuchaban ahora. Y para hacerlo, antes, permítame presentar a quienes nos van a acompañar hoy martes en estos estudios en Washington, los de NTN 24. Lo vamos a compartir con Gonzalo Abarca. Es periodista, larga trayectoria en Estados Unidos, trabaja en La Voz de América y dirige y presenta el programa Foro Interamericano. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, un placer estar contigo. Gracias, el placer es nuestro. También con Alfonso Fernández, es periodista, corresponsal de la agencia EFE en la capital estadounidense. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Alfonso además es experto, periodista especializado en cuestiones económicas. Y también con José Díaz Briseño, corresponsal del diario Reforma de México, larga trayectoria también en la capital. ¿Cómo estás, Pepe? Buenos días. Gracias. Quiero comenzar, a los tres bienvenidos, quiero comenzar con la visita de Jair Bolsonaro. Hoy, sin duda, vamos a tener la foto del encuentro en la Casa Blanca, la tradicional foto en esas reuniones bilaterales. Lo que cambia probablemente es que Trump sí le da importancia o más importancia a esta visita, concediendo, además de esa reunión en la Sala Oval y reuniones bilaterales posteriores con asesores, una rueda de prensa, que eso no forma parte de todas las agendas de las recepciones de los mandatarios en Washington. En las últimas horas, Bolsonaro ha tenido ya agenda intensa en la capital. Entre otras cosas, estuvo en la Cámara de Comercio con un mensaje. Estuvo Alfonso en ese encuentro con empresarios y también una inusitada visita a la Agencia Central de Inteligencia, a la CIA. Alfonso, comencemos por el mensaje económico. ¿Qué dijo Bolsonaro y cuán convincente crees que fue? Bueno, la verdad es que el discurso de Bolsonaro, que había generado mucha expectativa, fue breve y el presidente brasileño se ciñó a recalcar su afinidad con el presidente Trump, su amor por los Estados Unidos y reivindicar su conservadurismo. Sorprendió un poco por la falta de detalles. Quien sí dio un discurso bastante contundente fue su ministro de Economía, Paulo Guedes, que llegó a remarcar las pelotas, valga la expresión, que había mostrado el presidente Jair Bolsonaro a la hora de encarar los problemas económicos de Brasil, entre ellos el exceso de gasto público. Fue un discurso, el de Guedes, dentro de una agenda neoliberal clásica, en el que yo creo que los empresarios, pese al tono poco habitual, sí que lo valoraron positivamente porque desde luego reivindicó una agenda, por ejemplo, de privatizaciones agresivas, que eso es canto de sirenas, ¿no?, para los empresarios estadounidenses. Sí, se han hablado muchos temas que podrían ser abordados en esta gira, ¿no? Se habla desde algunos acuerdos de comercio pequeños, algunos temas de apoyo de Brasil para entrar a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, como aliado militar de Estados Unidos entre las 16 naciones que no forman parte de la OTAN. Otros acuerdos en otras áreas, pero creo que, como bien decía Alfonso, el tema, yo creo que con estas expresiones del ministro diciendo que Bolsonaro ha mostrado pelotas, creo que lo que más importa de esta gira en muchos sentidos es la imagen y la forma antes que la sustancia. No se prevé un anuncio gigantesco que pueda surgir hoy, pero sí será muy, muy esperada la fotografía, el comportamiento de cómo estos dos animales políticos, que no se sabe exactamente quién imita a quién, responderán ante las cámaras. La verdad, ante este tipo de expresiones inusitadas,
todo puede esperarse en una rueda de prensa, de que se den un abrazo, un beso. Realmente la afinidad... Un beso no lo creo. Por lo que hemos visto, los últimos tuits de Bolsonaro sobre el carnaval, me parece que no han sido No es exactamente como para darse besos al estilo Macron. Claro, claro. Pero ciertamente, nada más para terminar, esta cuestión de la visita inusitada a la CIA es un ejemplo de cómo las formas no importan en este viaje, porque realmente es muy raro que un mandatario extranjero vaya a la Agencia Central de Inteligencia, que espía básicamente alrededor del mundo y realiza operaciones de contrainteligencia. Claro. La propia previa mandataria Dilma Rousseff fue espiada por la Agencia Nacional de Seguridad. Entonces, lo cual llevó a la cancelación de un viaje de Dilma Rousseff, un viaje de Estado que estaba prevista en una recepción en la Casa Blanca con cena incluida, si no recuerdo mal. Correcto. Y fue cancelada. Sí, entonces se llama mucho la atención. Sí, no, eso. Yo diría que además de la fotografía que estamos esperando también el tweet, que ahora sabes cómo se maneja esto. Pero también muy importante, y es el hecho de que, bueno, se está rompiendo la tradición. Generalmente América Latina siempre mira hacia el sur cuando es asunto de la primera visita oficial. En este caso estamos mirando, con Bolsonaro estamos mirando al norte, número uno. Número dos, el hecho de que su primera visita oficial a Estados Unidos, solamente a un mes y medio de haberse juramentado, vaya a la CIA, es bastante indicativa de que efectivamente comparte ideológicamente todo lo que tiene con Donald Trump. Y tercero, que muchos están criticando, la izquierda latinoamericana, que no deja de criticar obviamente a Trump y a Bolsonaro, es que desean precisamente abrir esta base en Brasil para lanzamiento de cohetes. Y muy importante, no es una base militar, pero es una base para lanzamiento de cohetes que en definitiva Brasil le está diciendo: queremos inversión, pero también queremos tecnología avanzada que nos llegue, y al mismo tiempo, para la izquierda, Brasil está cediendo a la soberanía, como ya lo ha mostrado el ex canciller Celso Amorín en uno de sus tweets, canciller durante el gobierno del expresidente Lula da Silva. Creo que lo que va a ser interesante es que el presidente Bolsonaro está presentando esta cumbre, este viaje de 4 días, pues de una manera especial, como una cumbre única que rompe los paradigmas y que en cierto sentido le da un respiro de la crisis política y la polarización que él mismo está experimentando al interior de Brasil. Claro. Será muy interesante si alguno de los periodistas presentes en la sala que pudiera hacer preguntas le hace realmente estos cuestionamientos directos sobre, por ejemplo, el escándalo del asesinato el año pasado de Marielle Franco, la activista de derechos LGBT. Esta semana. Exacto, y que justamente involucra a muchas personas en el ámbito de Bolsonaro y ha despertado muchas especulaciones sobre qué tanto podría estar involucrada la familia Bolsonaro en esto. Realmente estos son los temas que ellos buscan evitar, y no sé cómo respondería ante un cuestionamiento duro ante periodistas. ¿Se saldrá de las casillas? ¿Qué hará? A mí me gustaría preguntaros sobre qué busca Bolsonaro en la CIA. ¿Cuál es el interés, Alfonso, que lleva primero a la CIA a recibirlo y segundo a Bolsonaro tener interés en visitar la CIA? Bolsonaro se ha marcado claramente como el negativo de sus predecesores Dilma y sobre todo Lula, ¿no? Hay que recordar que el domingo, en la cena que tuvo en la embajada con el Steve Bannon, el anterior estratega de Donald Trump durante la campaña electoral y que se encuentra totalmente en la extrema derecha, digamos, aquí en Estados Unidos, Bolsonaro dijo que él había soñado siempre con acabar con la nefasta ideología de izquierdas. La visita a la CIA, que tradicionalmente era como el infierno para la izquierda latinoamericana, era algo que no se tocaba, manda un mensaje clarísimo, simbólico de: yo no estoy con esa gente, no estoy en ese ámbito, estoy en el otro lado. Por eso mi primera cita en Washington es directamente a la CIA, ¿no? Claro. Pasa que intentar acabar con la oposición o con la ideología de oposición recurriendo a agencias de inteligencia me recuerda más a comportamientos, voy a decirlo de otra manera, es muy poco democrático. Yo creo que Bolsonaro nunca ha reivindicado la importancia o la validez específica de la democracia. Él ha dicho que cumple una misión específica, siempre vinculada a Dios y a una serie de referentes y principios, digamos que religiosos, por lo que la cuestión democrática para él no ha estado entre las prioridades. Claro.
Y algo muy importante, y es que definitivamente la CIA en América Latina, acuérdate que la CIA en América Latina es impronunciable, no se puede pronunciar. Nadie desea verse Igual que el relacionado con FBI. aquel. Son Es cierto, son dos. anatemas. Aún peor que el FBI, yo diría. Es peor, es tóxico. Y Bolsonaro, a mucha honra, viene y va a la CIA. Disculpa, he dicho FBI, quería decir FMI. Vamos a hacer la aclaración. Vamos a hacer la aclaración. Disculpa, sí, continúa, continúa. Pero Pepe, antes de que expliques un poco sí te digo que nosotros los latinoamericanos vemos en la CIA precisamente, no todos, pero sí se ve la CIA como un instrumento no solamente de espionaje, sino también de sabotaje, de desestabilización de gobiernos democráticamente que han sido elegidos, y mantiene una huella negativa, si se quiere, que ahora se está limpiando, pero el primer viaje, el viaje oficial que vaya a la CIA, como bien lo decía Alfonso, es indicativo de que las relaciones van a ser fuertes y completamente hacia la derecha. Ahora, solo conocemos este viaje a la CIA por un tuit del hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, el congresista, que dice que ahí iban a discutir temas internacionales de la región. ¿Cuáles son esos? Claro. ¿Venezuela? Desde luego. ¿Y qué influencia? Claro, eso. Vamos a no hay especular. duda. Vamos a especular, les pido que especulen. ¿Qué rol puede esperar Venezuela, disculpen, Brasil, con el apoyo de la CIA cuando hablamos de Venezuela, Pepe? Sí, mira, yo creo que el propio gobierno de Bolsonaro se encuentra en una encrucijada porque el propio vicepresidente y otras autoridades brasileñas han dicho que no apoyarían ningún tipo de intervención militar en Venezuela como algunos sectores de derecha en Estados Unidos quisieran. Hay que decir, el gobierno del presidente Trump sigue diciendo que todas las opciones están sobre la mesa. El enviado especial para Venezuela dice que la ruta militar en este momento no es la que ellos impulsan, y sin embargo el convencer a una potencia que en principio está tan alineada con ellos en temas estratégicos como lo presume Bolsonaro, podría ser una victoria, ¿no? Que pudieran estar adoptando un plano más duro. Pero aquí es donde realmente chocan las visiones por mucha afinidad ideológica. Brasil es una potencia en sí misma en Sudamérica, claro, que tradicionalmente ha estado como un dique a muchas políticas de Estados Unidos, incluso siendo de derecha. Sí, pero en este caso, yo creo que Bolsonaro, el planteamiento no es que no solo ninguna opción está sobre la mesa, sino es que la opción de la CIA y la opción militar es una de ellas, y no vamos a dejarla de lado, sino que la remarcamos con motivo de mi visita a Washington y con un viaje que ha dejado perplejo a todo el mundo de que por primera vez su primer desayuno, digamos, en Washington haya sido nada más y nada menos que la CIA, ¿no? Claro, eso. Pero también hay que recordar también que Brasil está sufriendo el impacto, ¿no?, de una migración masiva de venezolanos. Y bien o mal, la política de Estados Unidos hacia Venezuela, que, bueno, reconociendo primero a Guaidó como el presidente interino, segundo, con una serie de sanciones económicas muy fuertes contra Maduro y funcionarios de su gobierno, en muchos casos no está dando resultados. Pensábamos que Maduro ya no iba a estar en el poder hoy. Bueno, sigue en el poder, hay que cuestionar. Me imagino que Bolsonaro también quiere agilizar un poco la salida, si se quiere, de Maduro, y obviamente está tratando de la CIA, qué mejor agencia que la CIA para tener sugerencias o iniciativas de cómo agilizar ese proceso, ¿no? Esto se va a producir en Washington hoy, esa reunión entre Jair Bolsonaro y Donald Trump. Mientras se ultiman los preparativos para, en Europa, recibir a Xi Jinping, el primer ministro, el presidente chino, que va a visitar a partir de este jueves y hasta el próximo 26 de marzo 3 países, Francia, Italia y Mónaco. Alfonso, ¿qué busca China en el viejo continente? Bueno, China es parte de su proceso de expansión y de crecimiento como potencia global. Digamos que nominalmente el objetivo del viaje es presentar este proyecto de Belt and Road, ¿no?, en el que es un proyecto multimillonario de inversiones de infraestructura, y parece que ha encontrado en Italia, la tercera o cuarta potencia económica en la Unión Europea, un interlocutor válido con la llegada del gobierno, digamos, de la derecha o ultraderecha allá.
la propuesta de Italia de abrirse a este proyecto, que es muy polémico por los altos costes que conlleva a nivel inversión, posibles deudas multimillonarias, han generado suspicacias en Europa. Recordemos, de las grandes potencias, de las grandes economías, Italia es la única que se ha mostrado abierta a escuchar a Xi. Hace unos meses estuvo, por ejemplo, en España también el presidente chino y Madrid marcó distancias. Dijo está dispuesta a colaborar con China en una cantidad de aspectos, pero en este caso de este proyecto dijo que no. Veremos lo que ocurre con Italia, ¿no? Porque parece ser que ellos sí que han estado abiertos a esta posibilidad, y vimos como desde Washington se generó una cierta preocupación con un comunicado de la Casa Blanca advirtiendo a Roma de cuidado con lo que hacen con los chinos en Europa, ¿no? Cierto, cierto. Y también, a juzgar por América Latina también, los empresarios, Alfonso, y esto es la percepción que hay, China no es un socio confiable. Okay. Tenemos también el asunto de la tecnología. El espionaje. Huawei es un instrumento de espionaje a todas luces, al punto de que, bueno, ellos tratan, China obviamente quiere abrirse en los mercados. Europa es un mercado importante. Sin embargo, también Estados Unidos está ejerciendo presión de que China no mantenga esa presencia. Y en ese sentido, es una presión, bueno, con el presidente Trump más directo no puede ser, ¿no? Cuando le dijo a Alemania, precisamente, de China no van a comprar, no pueden depender de China en asuntos tecnológicos. Pero el presidente, obviamente, Xi está tratando de hacerlo. No creo que vaya por la gran presión que existe en ese momento, que vaya a conseguir al menos en Italia y en Francia los contratos que él desea, y la expansión de China, si bien es cierto, ahora va a Europa, en América Latina, en el caso de nuestro continente, es muy fuerte. Y hay algo importante, y rápidamente, y es que los chinos son muy cuidadosos con sus proyectos. Ellos hacen, yo soy de Costa Rica, y me acuerdo que donaron un estadio nacional, pero donaron hasta con los trabajadores. O sea, no hubo una sola inversión para Costa Rica. Pero esto es un proyecto, esta es una manera de hacer de China que siempre es así. Sí. Pero es que claro, ellos lo dan todo, hasta los trabajadores. Los trabajadores estaban en campamento, incluso en Costa Rica. Eso parece un gulag, porque no hubo un solo tornillo de ese estadio nacional que fuera comprado en Costa Rica. Trabajadores, maquinaria, todo, absolutamente todo. Entonces China es, como bien lo dices, China se ha cuidado en eso y ellos tratan de mantener ese proyecto. Obviamente va a ser. Lo cual genera muchos cuestionamientos sobre derechos humanos y derechos de los trabajadores. Pepe, al respecto de lo que explicaba Alfonso de las advertencias de la Casa Blanca a algunos países de la Unión Europea sobre esa presencia o esos intereses chinos en el viejo continente, ¿ves contradicción entre el proteccionismo y el antimultilateralismo estadounidense frente a ese expansionismo que puede ser legítimo y es legítimo de China, que Estados Unidos, no queriendo apostar por el multilateralismo, no quiera tampoco que China lo haga? Sí, a mí me parece que sobre todo la contradicción es la del gobierno italiano. O sea, me parece que están en una situación completamente, de alguna manera, hasta paranoica, porque no se entiende exactamente qué es lo que buscan. El año pasado estuvieron agresivamente presumiendo la cercanía del movimiento de las 5 estrellas y la Liga con el presidente Trump. Recordemos estas cumbres del G20, donde ellos se tomaban fotos, el primer ministro Conte, diciendo nosotros somos los únicos aliados que tiene Estados Unidos en el mundo, incluso pues causando resquemor entre los líderes europeos contra posiciones propias de la Unión Europea, claro, siendo disidentes y tratando justamente de mantener ese apoyo con Trump, buscando algún tipo de rédito en la política pues interna italiana. Y sin embargo ahora quieren aliarse con China, que está en una guerra comercial con Trump, claro, y que les provoca estas advertencias de la Casa Blanca, y uno piensa exactamente qué están buscando. A mí me parece que son dos polos que no se pueden conciliar, y va a ser una cuestión que no hay manera de tener contentos a Beijing y a Washington al mismo tiempo. También hay que recordar que el problema que está viviendo Italia es una aguda recesión económica. Entonces esta situación necesita inversiones, necesita revitalizar el crecimiento. Y yo creo que se han visto un poco contra la espada y la pared y han dicho, vamos a tratar de conversar con los chinos, que realmente son los que vienen con los bolsillos cargados, y ver si a través de ellos quizá podemos revitalizar o potenciar un crecimiento, porque no olvidemos que Italia lleva años en una situación económica muy complicada, ¿no? Claro, sí, eso es cierto. Pero, Alfonso, no olvides que
primero son proyectos que requieren mucha inversión y hay muy poca participación en realidad de empresas locales, ¿no? Entonces es como una contradicción el hecho de que China vaya a buscar, de que Italia está esperando que vaya a revitalizar un poco la economía que efectivamente está en recesión, esa economía. Vamos a hacer la primera pausa en nuestro club de prensa de hoy. Al volver hablamos precisamente de la política de natalidad en China y de la decisión, también polémica, de Emmanuel Macron, tras los incidentes de este fin de semana, de prohibir las manifestaciones, las concentraciones, las que puedan derivar en violencia, en los Campos Elíseos y determinadas zonas de París. ¿Quién decide si puede haber violencia? Ya volvemos. Seguimos en nuestro club de prensa hoy con José Díaz Briseño, con Alfonso Díaz y con Gonzalo Abarca, conversando sobre la actualidad. Y en la pausa les decíamos que íbamos a hablar de la polémica política de natalidad en China, o de prevención de la natalidad, que sería probablemente mucho más preciso. Una política que ha aplicado durante décadas, pero que ahora China tiene que revertir, y lo hace lentamente, tal vez para no reconocer su error. En cualquier caso, lo hace porque enfrenta una crisis de natalidad, una crisis de relevo generacional, por decirlo así, que tiene implicaciones no solo sociales, pero fundamentalmente económicas. Y cuando está en riesgo el futuro económico, está en riesgo la estabilidad social. Y eso a China, como a cualquier país, sí le preocupa. ¿Qué está haciendo China? Está eliminando algunas políticas que contribuían a mantener esa natalidad baja, en un hijo por familia. Y lo que hace, entre otras, les cito tres, que recoge el New York Times en un artículo que nos ha parecido muy interesante traer a esta mesa de trabajo: eliminar las sanciones financieras para bebés nacidos fuera del matrimonio. Las había, quitarán esas sanciones financieras. Otra, reducir la edad legal para casarse. O una tercera, prohibir la discriminación laboral contra las madres y ofrecer y expandir las licencias de paternidad. Pepe, políticas que, sin reconocerlo, sí implícitamente están reconociendo que esa política no les ha traído un buen futuro, un futuro que garantice económicamente esa prosperidad para el gigante asiático. 1.400 millones de personas es la población de China en este momento. ¿Cómo mantener en cuestión de pensiones el dinamismo económico en las próximas décadas? Es casi imposible de pensar manteniendo una tasa de natalidad pues tan baja, ¿no? Y sin embargo, hay que decir que la política de justamente un hijo por familia que se introdujo en 1979, pues previno el crecimiento de, según los cálculos, de 400 millones de infantes, ¿no? Entonces sí evitó pues todavía un crecimiento más acelerado de, pues justamente que explotaría todavía recursos naturales todavía cada vez más escasos, y la presión sobre pues justamente la economía china misma, del Estado como impulsor. Y sin embargo, también hay que decir, esto es un poco... No es tan correcto decir que solo se permitió tener un hijo por familia. Al menos a la mitad de las familias se les permitió tener 2 hijos por familia durante todo este periodo. Entonces, no es tan drástico, pero sí, uno no imagina cómo podría mantenerse un gigante tan grande con esta tasa de natalidad. Y sin embargo uno se pregunta, ante la grave crisis de pues, consumo de recursos de una economía como la China, que aún sigue siendo considerado un país en desarrollo, ¿qué nos llevaría, cuáles son los recursos del planeta necesarios para mantener a tal población? En esa política de natalidad, el The Economist traía un artículo muy interesante, y en el que, precisamente por las restricciones a la natalidad que había en China, las familias priorizaron tener varones y no hembras. ¿Cómo hacían esa selección? Pues probablemente uno se lo puede imaginar. En cualquier caso, hoy China tiene una población masculina desproporcionada y genera que los hombres no tienen parejas para poderse casar y tener familias en ese desarrollo económico. Segundo,
gran parte de su población masculina entra en procesos de depresión y de suicidio porque no pueden casarse, y en la cultura china, como en cualquier cultura, pues el poder desarrollar una familia forma parte de lo esencial de la existencia, de la vida, y con todas las connotaciones que puede tener. El artículo es muy recomendable y esa desproporción masculina respecto de la población femenina tiene consecuencias más allá de decir que hay más hombres en una sociedad que mujeres, ¿no? Y que puede parecer incluso gracioso, pero las consecuencias son profundas. Alfonso. Sí, bueno, yo creo también es una cuestión que hablaba José, el tema de la economía, ¿no? Lo que aquí reconoce las autoridades chinas es que el crecimiento económico de China, que ha sido la gran locomotora mundial en las últimas décadas, está empezando a ralentizarse, a moderarse, y si tú no tienes un relevo generacional, una explosión, digamos, demográfica con gente joven que ayude a mantenerlo, vas a tener problemas en el mediano plazo, ¿no? Creo que en su momento aplicaron la política de un hijo o dos hijos, como comentaba Pepe, para tratar de controlar esa gran expansión. Estamos hablando de un país de 1.400 millones de habitantes. Ahora se están dando cuenta de que necesitan más nacimientos para mantener el crecimiento si quieren seguir alimentando esta posición de la gran economía mundial, que yo creo que en unas décadas todos los cálculos plantean que superará a Estados Unidos como el referente, ¿no? Sí, bueno, y es interesante, no solamente el artículo que estás mencionando de The Economist, pero también es esa dualidad de ese comunismo chino que abraza el capitalismo y que controla a las familias, porque en América Latina al menos no podemos imaginar, ¿no?, que el gobierno te diga solo puedes tener un niño, por un lado. Por otro lado, las madres solteras, o sea, se les está imponiendo un impuesto por tener hijos, o sea, quieren controlar todo aquello. Bueno, sorpresa, ahora se dan cuenta de que tienen que liberar un poco esa situación. Bueno, el comportamiento humano es difícil de liberar. China ha querido involucrarse en todo, por eso en el tema de China que hablamos, yo te dije, yo no confío mucho en los chinos, tanto tecnológicamente como en sus políticas económicas, como en su política exterior, y en el tema interno, ese dominio que tienen sobre las familias y que ahora se están dando cuenta del error que hay, pues obviamente no pueden mantener sus programas sociales, bueno, que son casi 1.400 millones. Es imposible mantenerlo porque los chinos es una generación que ya está envejeciendo. Hay que mantenerlos en sus garantías sociales, en sus pensiones, y China no puede con eso. Así es que, bueno, bellezas de ese comunismo chino que abraza el capitalismo. El análisis de los invitados de hoy, cuando en París continúan las conclusiones, el debate sobre los saqueos, los altercados, las confrontaciones entre manifestantes y policía, entre los chalecos amarillos y las autoridades. Ese movimiento que surgió hace 4 meses, que sacó a la calle en una primera instancia a más de 280.000 personas y que, si bien ha ido disminuyendo, a tenor de los 10.000 que salieron este fin de semana, sí se ha vuelto más violento, hasta el punto de que a Macron no le toca otra que tomar decisiones drásticas, a pesar de las graves críticas que está enfrentando su gobierno por el presunto uso excesivo de la violencia policial para contener a los manifestantes. Alfonso, ¿es una buena decisión prohibir esas manifestaciones en los Campos Elíseos? Yo creo que es un síntoma de que la situación se está desbordando y yendo fuera de control. Parecía que en las últimas semanas se había reducido la presencia de checos amarillos en París y las protestas, pero este fin de semana parece que han vuelto a inflamarse los ánimos y las calles, ¿no? Entonces yo creo que aquí Emmanuel Macron ha visto que cuando pensaba que tenía medianamente control la situación, se le está volviendo a irse de las manos y ha tomado la decisión de esto no nos podemos permitir más, porque hay que recordar que las protestas de los checos amarillos son muy importantes, pero también hay un montón de gente, un montón de ciudadanos que se veían afectados en su día a día y habían exigido al gobierno que actuase y frenase esta cuestión. Yo creo que Macron parecía que el problema de los checos amarillos se había disuelto, pero lo que ahora parece es que se va a mantener y va a ser uno de los elementos que marquen sus primeros años en el poder, ¿no? Curiosamente. Claro, y algo interesante es que
Fíjate, es los impuestos nuevamente. Siempre empiezan ahora los impuestos, empiezan estas grandes manifestaciones. En América Latina empezó hace más de un año con los impuestos que querían en las pensiones en Nicaragua. Empezó el movimiento que se está dando y continúa en este momento. Ahora viene Francia también. Yo creo que las sociedades están llegando a un punto en que no desean más impuestos. Macron, obviamente, echó marcha atrás. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que los chalecos amarillos, estamos hablando de extremos, ¿no? Y lo que hicieron verdaderamente en Francia, si bien al principio tenía un apoyo popular, ahora está disminuyendo ese apoyo. Están exigiendo la salida de un presidente. Ahora exigen ya esa salida. Todo comenzó con ese impuesto sobre los carburantes. Claro, pero están exigiendo drásticas medidas. Lo que ahora fluye como filosofía es una economía de justicia social. Justicia social, exacto. Pero imagínate, hay que tomar en cuenta que hay tanto... Y curiosamente, aglutina tanto a la extrema derecha como a la izquierda, ¿no? En su movimiento. Sí, creo que además de las consideraciones políticas en sí mismas, está la cuestión de lo visual, la imagen. Lo que vimos en los días pasados es impresionante. los gases lacrimógenos, el fuego abajo del Arco del Triunfo. No es sostenible para un político poder tener eso todos los días o cada fin de semana. El hecho de que los chalecos amarillos hayan cambiado el nombre en distintos lugares, de decir Avenida de los Campos Elíseos a Avenida de los Chalecos Amarillos, que hayan destruido la boutique de la firma Bulgari ahí presente y otros comercios, pues realmente es de una lógica básica, no solo para la sobrevivencia de un régimen político, sino para incluso cuestiones tan básicas como el turismo, ¿no? Porque claramente sabemos que todos los países tienen sistemas de alertas. Es la principal ciudad de destino turístico del mundo. Así es, y que los turistas puedan estar, se tengan que enfrentar a esto, pues realmente no va bien para Francia. Lo que pasa es que ¿no? te pregunto, ¿no es un poco hipócrita sacar unos altercados del centro de París para ponerlos en la periferia y permitir esas manifestaciones en otro lugar para no afectar al turismo y en el fondo consigues que la imagen de fuego no se asocie a la Torre Eiffel o los Campos Elíseos, pero seguirá estando? Justamente hablaba con un amigo que había vivido en París durante las revueltas en los suburbios de clase trabajadora, el banlieue famoso, hace creo que 10 años, y justamente decía, bueno, si esas protestas acabaron pues pasando desapercibidas en los medios justamente porque no ocurrían en el centro, ocurrían justamente en las afueras y políticamente no eran tan estrepitosas, ¿no? La cuestión mediática es fundamental, ¿no? O sea, obviamente lo que decía Pepe, fuego bajo el Arco del Triunfo no es lo mismo que fuego en la banlieue a 60 kilómetros de París, ¿no? Entonces, obviamente, la política hoy en día es imagen y Macron, precisamente, que es uno de los políticos que ha sido más hábiles a la hora de gestionar su propia imagen, paradójicamente parece que es el que está siendo refutado con las piedras y el fuego, ¿no? Yo creo que esto es especialmente llamativo en Europa porque cuando llegó Macron parecía que era esa especie de tercera vía, ¿no? Que iba a superar las políticas de austeridad previas, a la vez que potenciar la cuestión social, etcétera. Y lo que hemos visto en Francia es que nada de eso, y los propios franceses, o especialmente este grupo de los chalecos amarillos, que ahora ha perdido igual cantidad, pero no voz, son los primeros que le han dicho a Macron, vale, ya no eres lo que nosotros esperábamos, ¿no? Claro, claro. Pero también es interesante, y creo que el presidente Macron hace bien en mantenerse, si quiere, no quería tomar una política un poquito más de mano dura. Me parece que hace bien porque los destrozos, o sea, a mí me tomó 2 veces ver, o sea, no lo podía creer cuando vi la foto, el humo, el fuego, los destrozos causados en los Campos Elíseos. Y él, obviamente, tiene que tomar mano dura. Llegó, es un presidente encantador, tiene su carisma, e incluso lo relacionan en muchos casos en América Latina, ¿no? Ese es el Macron latinoamericano, qué sé yo, con ciertos presidentes, pero en este caso tiene que tomar la decisión correcta, que es restringirlos, precisamente evitar eso, porque es también, no solamente el turismo, sino también la garantía de la individualidad física
o de proteger a los ciudadanos de Francia de estos destrozos que prácticamente, porque vienen más protestas, pero el presidente Macron me parece que está haciendo muy bien en tomar una política más de mano dura hacia estas personas que están causando destrozos y no tienen como una cabeza en sí, no hay un... no hay, dime tú quién es la cabeza de los chalecos. Es un movimiento popular, pero no hay como una... Eso son protestas, cierto, pero no hay como una cabeza en sí. Ayer alguien me hacía una broma, me decía, bueno, puede ir a negociar con Putin. Con el interés que tiene Putin de desestabilizar las democracias occidentales, y detrás de esos movimientos que parece que no hay nadie, pero siempre hay alguien que está inspirando, que está forzando, que está sugiriendo, y la broma era busquen a Putin, que puede estar detrás. Tal vez es una teoría conspiratoria un poquito extrema, pero muy probablemente dentro de la filosofía de Rusia y de Putin, de influir en las elecciones europeas, en las estadounidenses, encajaría perfectamente. Un apunte: el Ministerio de Interior francés cifra en 2.200 los heridos desde que comenzaron las protestas, entre los cuales hay cosas tan graves como amputaciones de manos, pelotas de goma que arrancan ojos, además de magulladuras, golpes y lo que se puede esperar de un enfrentamiento entre policía. Las consecuencias son graves, hay incluso muertos, directamente en las protestas, pero fundamentalmente indirectamente, cuando los chalecos amarillos cortaron varias carreteras y por el atropello de vehículos a manifestantes que estaban en lugares no esperados o inapropiados, se produjeron esos decesos. Y además hay turistas. Y ahí viene el impacto que tiene en la imagen que tiene París, particularmente, y Francia en general. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro club de prensa. Al volver hablamos del considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Sus representantes en Washington, con la anuencia del Departamento de Estado y del gobierno estadounidense, han literalmente tomado 3 sedes de la diplomacia venezolana para ejercer su trabajo. ¿Cómo las han encontrado? Ya volvemos. Seguimos en nuestra mesa de trabajo con Gonzalo Abarca, con Alfonso Fernández y con José Díaz Briseño, 24 horas después de que el equipo del considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en Washington y en Nueva York, tomara posesión de 3 edificios que formaban parte de la diplomacia de Nicolás Maduro y que ahora ya están en control del gobierno de Guaidó. Se trata de las agregadurías militares de defensa y naval en Washington, son 2 edificios separados, y del consulado venezolano en Manhattan, en Nueva York. No han podido todavía tomar la posesión de la embajada bilateral de Venezuela, que está en Washington, en el barrio de Georgetown, y tampoco de la oficina de la delegación del gobierno venezolano en las Naciones Unidas, que probablemente son mucho más importantes, de peso, simbólicas. Esta toma de estos 3 edificios, del consulado neoyorquino y de las 2 agregadorías militares en Washington, han generado la protesta por parte del gobierno de Maduro, Alfonso, lo cual genera esa dualidad de 2 gobiernos con infraestructuras venezolanas en paralelo. Nos llamó la atención ayer la periodista que cubría esta noticia, que estuvo presente. Decía que el servicio secreto acompañó el momento de la toma del edificio y nos llamó la atención que fuera servicio secreto y no la policía, por ejemplo, de Washington, para evitar cualquier enfrentamiento, altercado, pero el hecho de que fuera servicio secreto, ¿qué nos dice? No, yo creo que es una cuestión protocolar, que son los que se encargan de la protección de delegaciones diplomáticas aquí en Washington. Lo que queda claro con este nuevo capítulo de la telenovela política venezolana es lo que bien decías, se está trasladando al exterior esta bicefalia, ¿no?, de representantes de Maduro, representantes de Guaidó. Este es un primer paso y, como bien decías, digamos que son las instalaciones de un nivel un poco menor. Queda la joya de la corona, ¿no?, que es obviamente la embajada aquí en Washington y la delegación ante Naciones Unidas. Pero es simbólico que poco a poco los enviados de Guaidó vayan haciéndose con el control de instalaciones diplomáticas en el exterior, y especialmente en Washington, por el carácter simbólico que eso conlleva. Habrá que ver cómo se transcurre la situación en embajadas similares en Europa, ¿no?, en Londres, en París o en Costa Rica hubo un conflicto conflicto sí, importante. hubo un conflicto, exactamente, en donde el mismo
presidente, recuerda que Costa Rica es uno de los países que ha reconocido a Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela. Se ofreció la embajada, pero la embajadora de Guaidó prácticamente tomó la embajada, fue y la tomó. O sea, el acuerdo era que en su momento lo tomara, que diera cierto sus tiempo. propias... Exactamente, pero no con inmediatamente. calma. Pero un con momento, calma. Gonzalo, se estaba produciendo, al menos por lo que recuerdo, una situación anómala en el que los funcionarios del gobierno de Correcto. Maduro estaban sacando, parecía que con prisa y llegaron nocturnidad. camiones de mudanza. Fíjate, en una sede, ahí, estamos hablando de la embajada, ahí sí. Entonces llegaron camiones de mudanza rápidamente sacando todo lo que había y las fotos, como decía, las fotos de las sedes diplomáticas acá daba la impresión de que se habían metido a saquear las alfombras, se habían removido, las paredes rotas, era un cuadro que no parecía sede diplomática, ¿no? Y fue un caso muy particular. La embajadora pidió luego disculpas, salió de la embajada y bueno, pero sí fue efectivamente algo de que el mismo presidente Alvarado de Costa Rica dijo que había dado la mano y le habían tomado el codo, algo muy fuerte para que le diga un presidente, ¿no? Pero es una política agresiva aquí en Estados Unidos se está dando. Recordemos que al no haber relaciones no haber esas relaciones diplomáticas entre Washington y Estados Unidos, pues obviamente las embajadas, estas sedes diplomáticas están vacías y vienen ellos, toman estas sedes diplomáticas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a dar? Es interesante porque, como bien lo decías, es una dicotomía. Bueno, es una dicotomía de puertas afuera, pero de puertas adentro, exacto. Pepe, claro, cuando imagínate que un mexicano tiene un problema, un accidente de tráfico, correcto. un deceso en el Parque Nacional de Canaima o en Los Roques, en Venezuela, y tiene que ser expatriado. Si llamas a Juan Guaidó no puede hacer nada. ¿Qué va a hacer Juan Guaidó? No tiene además, el control de las fronteras, ni del transporte, o sea, el control del país sigue estando en manos de Maduro. Sí, a pesar de que sean acciones que, entre comillas, podrían ser consideradas pequeñas, sí tienen efectos reales en la vida, digamos, consular de las personas que están desplegadas en el extranjero. El propio gobierno de Maduro dijo que esto violaba la Convención de Relaciones Diplomáticas de Viena de 1961. Y bueno, esto será un juicio que en algún momento las Cortes Internacionales tendrán que decidir si se está violando o no. Pero también, como amenazaba el propio gobierno de Maduro, ellos pueden aplicar en su territorio algo sobre la sede diplomática de Estados Unidos en Caracas. En este momento, por lo que sabemos, se está buscando una potencia que garantice el control de esa sede por parte de Estados Unidos. Recordemos, en Corea del Norte, en Irán, Estados Unidos tiene una potencia protectora, Suecia y Suiza, que justamente cuidan de los activos de Estados Unidos en el extranjero. En el momento que todavía no se tiene una potencia protectora, ¿qué pasará? ¿Tomará acción Maduro para tomar control de ese edificio? No sabemos exactamente. Ahora, hay que decir, Gustavo, este es un edificio, al menos el de Washington, el de la agregaduría militar, muy modesto, pequeño, no es una sede gigantesca. Digamos, todo el mundo tenemos nuestras arquitecturas favoritas de embajadas en Washington, ¿no? No hay ninguna sede diplomática que se le va a comparar al 501 de Pensilvania, la embajada canadiense frente al Capitolio, que es majestuosa, más de 100 millones de dólares en valor, según Perdón, pero la de España es bien fea, ¿no? La de Fesio. Es que, disculpenme a ustedes, pero el edificio negro detrás de esas casas blancas que tienen... Además, no será recordada en los anales de la arquitectura. Exacto. No, fíjate, Pepe, que te escuchaba y es cierto lo simbólico, pero ¿de qué sirve más allá de lo simbólico? Quiero decir, si un venezolano no ha podido renovar su pasaporte porque se le ha caducado y va a las oficinas consulares tomadas ahora por el equipo de Guaidó, correcto, y renuevan ese pasaporte, aunque ese equipo consiga la máquina para tramitar ese pasaporte y el papel para poderlo hacer, ¿ese pasaporte va a ser válido cuando quiera volver a Venezuela? Es absurdo, ¿no? No estar en el registro venezolano. Entonces, claro. La gente... ayer un venezolano me lo decía, que además participó en el evento de la toma de la agregaduría militar. Y me lo decía, no, ahora ya podremos renovar el pasaporte. Y, el pasaporte forma parte de un sistema de información que depende del ministerio de turno, que debe ser del Interior o no sé exactamente cuál, por lo que se asocia tu nombre a un número.
Y si eso no está conectado con el servicio de Venezuela, ese papel es simbólico. Yo creo que en algún momento, desgracia de muchos de los apoyadores de Guaidó, este tipo de acciones pues contrastan los deseos con la realidad. Desgraciadamente, como bien decíamos antes en el programa, para muchos venezolanos en este momento Maduro ya no estaría en el gobierno y sin embargo se tienen que tomar desde su punto de vista acciones simbólicas para avanzar el momento y no perder ese impulso en esta cruzada que llevan contra el régimen de Maduro. Vamos a hacer una pausa en Club de Prensa, la última, y volvemos para conversar sobre Filipinas. Ha decidido salir de la Corte Penal Internacional. ¿Qué consecuencias tiene? Regresamos enseguida. Seguimos en nuestro club de prensa de hoy, en estos últimos minutos del programa, para conversar sobre la decisión de Rodrigo Duterte, el polémico presidente filipino, que, entre otras cosas, y tras unos ya, no sé si son 2 años en el gobierno, ha decidido abandonar la Corte Penal Internacional. Alfonso, muy en la línea de su política de mano dura y de aplicar la justicia antes que la ley. Sí, ahora mismo digamos que se toma en efecto la decisión que él ya había anunciado hace un año. O sea, que esto no es una noticia que nos coja sorprendidos. Pero desde luego que Duterte ha tirado por la línea marcada, por ejemplo, por el presidente Trump o Bolsonaro, del que hablábamos antes. Claro. Está en esa misma liga. Hay que recordar que Duterte no es único en esta cuestión. La pasada semana, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, anunció restricciones de visa a los funcionarios de la Corte Penal Internacional que pudiesen estar investigando crímenes realizados por tropas estadounidenses en Afganistán y en otros lugares. Estados Unidos nunca formó parte de la Corte Penal Internacional, como tampoco lo es Rusia, como tampoco lo es China. Entonces hay que asumir que esta Corte nació, digamos que ya con problemas de base, ¿no? El caso de Filipinas yo creo que se suma, es un caso más de los que se suma a este descrédito de los organismos internacionales y multilaterales en los que se puede ir a juzgar cuestiones que van más allá de las cuestiones nacionales, especialmente en casos de lesa humanidad o cuestiones similares, por lo que yo creo que Duterte simplemente confirma cuál es la senda que sigue y cuáles son sus modelos, ¿no? Pepe. Sí. 2002 fue el año que se instituyó el Estatuto de Roma que da paso a la Corte Penal Internacional. A mí me parece que justamente fue la culminación de un modelo a favor del multilateralismo en este tipo de temas, de respeto a los derechos humanos. La década de los 1990 fue inspirada justamente en toda esta búsqueda de universalidad después de la caída del bloque soviético. Correcto. Y sin embargo ahora estamos viendo justamente una involución y me parece que la salida justamente de Filipinas confirma justamente, bien lo decía Alfonso, de que no solo es Filipinas el que está rebelándose ante que se puedan juzgar valores violados de tipo universal, y me parece justamente que es una muestra, desgraciadamente, del signo de los tiempos. Claro. Recordemos que también, como bien lo decía, ya cuando la Corte Penal Internacional está surgiendo, ya tiene problemas de base, como bien lo decía Alfonso. Ahora hay otro aspecto interesante. No me sorprende en realidad que Duterte lo haya hecho. Es una persona que ha mostrado, desde que asumió el poder, ha mostrado precisamente una mano dura y respeto total a los derechos humanos. Muy importante lo que comentaste también, el hecho de que Estados Unidos no ha pertenecido a esta Corte Penal. Al contrario, pero llega, es interesante cómo precisamente llega a fortalecer la crítica que hacen muchas personas, muchos analistas también, a Estados Unidos, que apunta, señala a violadores de derechos humanos, actúa, menciona las acciones que hay que tomar contra estos gobiernos, pero al mismo tiempo ellos no pertenecen a organismos internacionales. O sea, es como, yo te puedo juzgar, pero no me pueden juzgar a mí. Entonces, eso está reforzando esa crítica tan fuerte que le hacen a Estados Unidos, que pierde un estatus moral, pierde un estatus, si se quiere, también legal, para poder juzgar a otros países cuando ellos no están sometidos al sistema internacional. Terminamos. Muchos de ustedes tal vez no lo recuerden, otros sí, cuando iban a alquilar el vídeo, el VHS, incluso el beta, para ver una película el fin de semana.
Usted, ¿Cómo que? usted se acuerda del beta porque para usted fue una No, novedad. pero A mí no me Mira, la mira, qué cuele. beta. Yo- ¿Cómo no? Era con CDs, ¿no? No, eso fue después. No. Eso fue después. A mí no me la cuela. Esto Que es a increíble. pesar de que se ve poco, las canas son evidentes. La cara 7. Bueno, Muy bien. les hacía este comentario porque el próximo 31 de marzo va a cerrar la última tienda que hay de Blockbuster en Australia y una que queda en Bend, en Oregon, en el estado de Oregon, en Estados Unidos, va a ser la última del mundo de lo que fue en su momento una gran cadena de distribución de vídeos para visionados domésticos, el VHS, el Beta. Había un tercero, pero no me acuerdo, que tenía más calidad y se acabó imponiendo el VHS, que era el que tenía menos de las tres opciones que había en el mercado, que en su momento apareció el No Va Más, apareció el DVD Sí. y murió. Tengo 20 segundos. Oh, bueno, nostalgia, efectivamente. Era un momento en donde uno los viernes llegaba a alquilar la película, había que manejar o caminar unos cuantos bloques a alquilar la película y luego había que devolverla. Entonces te daban una multa porque lo devolvían 2 días después. Porque eso- no te daba pereza devolverla el lunes. Alfonso. No, yo creo que es una cuestión de nostalgia, pero creo que también es una cuestión que se va a convertir en una especie de meca Claro. del siglo pasado, de los años 90, ¿no? Esta última tienda de Oregón, en la que estoy seguro que congregará peregrinajes de Claro, los lugares más dispares. Nostálgicos. Claro. Me estoy haciendo viejo, no quiero incluirlos ustedes porque son jóvenes, pero sí es triste ver que hace 40 años estaba esta canción de que el video mató justamente a las estrellas de la radio. Ahora, pues el internet mató al video. Claro. Pero la televisión continúa y con programas como este, qué lujo tener invitados que nos ayudan a tener ese contexto de las noticias. Hoy con Gonzalo Abarca, con Alfonso Fernández y con José Díaz Briseño. Gracias por habernos acompañado y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Que tengan una feliz jornada. Volvemos mañana.